3 años. 3 años la manada había esperado este momento, el compromiso que uniría a las dos familias más poderosas de los territorios del norte. Keisha nunca había elegido su destino, pero había aprendido a aceptarlo, hasta aquella noche. El gran salón ardía con antorchas doradas. El olor a carne asada y cerveza de miel llenaba el aire. Risas, brindis, celebración. Todos los lobos de la manada se habían reunido para festejar el anuncio oficial. En 3 lunas, Keisha se convertiría en la compañera del Alfa Ragnar, el líder más temido y respetado de las 5 regiones. Keisha llevaba un vestido color marfil bordado con hilos de plata. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros desnudos. Sonreía cuando debía sonreír. Asentía cuando le hablaban. Pero sus ojos buscaban constantemente a su madre al otro lado del salón. Allí estaba, de pie junto a las columnas de piedra, con la mirada perdida en las sombras. Su rostro, normalmente sereno, lucía tenso, demacrado, como si no hubiera dormido en semanas. Ragnar se acercó a Keisha con una copa de vino en la mano, alto, de hombros anchos, con una mandíbula fuerte y ojos color ámbar que brillaban con orgullo. Tomó su mano y la levantó ante la multitud. «Pronto», dijo con voz grave que resonó por todo el salón, «esta mujer será mi luna, y juntos gobernaremos estas tierras con honor y fuerza». Los lobos aullaron en respuesta. Un coro salvaje que hizo temblar las paredes del castillo. Keisha sintió el calor de todas esas miradas sobre ella, sintió el peso de las expectativas. Pero cuando sus ojos encontraron nuevamente a su madre, algo frío le atravesó el pecho. Su madre había desaparecido. Las horas pasaron, la celebración continuó hasta el amanecer. Keisha escapó en cuanto pudo, subiendo las escaleras de piedra hacia las habitaciones privadas. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Necesitaba entender por qué su madre llevaba semanas comportándose como si estuviera de luto. La encontró en su alcoba, sentada junto a la ventana, mirando hacia el bosque oscuro que se extendía más allá de los muros del castillo. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro. «Madre», susurró Keisha cerrando la puerta tras ella. Su madre no se movió, no respondió. Keisha se acercó lentamente, sus pies descalzos silenciosos sobre la piedra fría. «¿Qué te pasa?», preguntó con voz más firme. «Hace semanas que apenas me miras, que apenas hablas. Hoy deberías estar feliz. Es mi compromiso. Es lo que siempre quisiste para mí». «No es lo que yo quise», respondió su madre finalmente. Su voz sonó rota, antigua. «Es lo que se esperaba, lo que debía suceder». Keisha frunció el ceño. «¿Cuál es la diferencia?». Su madre cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «La diferencia es que ahora sé la verdad. Y esa verdad podría destruirte». El corazón de Keisha se aceleró. «¿De qué hablas?». Pero su madre sacudió la cabeza. «No puedo decírtelo. Si lo hago, vendrán por ti, por mí, por todos los que sepan». «Madre, vete a dormir, Keisha, por favor». Keisha permaneció allí, inmóvil, observando a la mujer que la había criado, la mujer que siempre había sido fuerte, decidida, y ahora lucía como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Algo estaba terriblemente mal. 2 días después, Keisha encontró la respuesta. Pero no vino de su madre, vino de Mira. Mira era su única amiga verdadera, una bruja joven que vivía en los límites del territorio de la manada, en una cabaña escondida entre los robles antiguos. Su familia había servido a los lobos durante generaciones, preparando pociones de curación, leyendo augurios, manteniendo los antiguos pactos con la tierra. Keisha cabalgó hasta allí al anochecer, cuando las sombras ya cubrían el bosque y el aire olía a musgo húmedo y tierra removida. Necesitaba hablar con alguien, alguien que no fuera parte de la manada, alguien que pudiera ver más allá de las mentiras. La cabaña de Mira apareció entre los árboles como un refugio de luz tenue. Humo salía de la chimenea. El aroma de hierbas quemadas flotaba en el aire. Keisha desmontó y golpeó la puerta de madera. Mira abrió casi de inmediato. Sus ojos verdes se abrieron con sorpresa. «Keisha,
No esperaba. Necesito hablar contigo. Mira miró por encima del hombro de Keisha, hacia el bosque oscuro, como si temiera que alguien las hubiera seguido. Luego asintió y se hizo a un lado. Entra. Rápido. La cabaña era pequeña pero acogedora. Estantes llenos de frascos con líquidos de colores extraños, hierbas colgando del techo, un caldero sobre el fuego, libros antiguos apilados sobre una mesa de madera gastada. Mira cerró la puerta y la aseguró con un pestillo. «¿Qué sucede?», preguntó volteándose hacia Keisha. «Mi madre», dijo Keisha sin rodeos. «Está actuando extraño, asustada. No me dice nada, pero sé que algo anda mal. Pensé que tal vez sabes algo». El rostro de Mira se tensó. Apartó la mirada. «Mira», insistió Keisha. «Por favor, si sabes algo, dímelo». Hubo un largo silencio. Solo el crepitar del fuego llenaba la habitación. Finalmente, Mira habló. «Tu madre tiene razón en tener miedo». Keisha sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Por qué?». Mira se acercó a la ventana y miró hacia afuera, asegurándose de que nadie las observara. Luego regresó y tomó las manos de Keisha entre las suyas. Estaban frías, temblorosas. «Hace 3 meses», comenzó Mira con voz apenas audible, «mi abuela me pidió que preparara una poción especial. Me dijo que era para el Alfa Ragnar, que no hiciera preguntas, que simplemente obedeciera». «¿Qué tipo de poción?». Mira tragó saliva. «Una poción de supresión. Se usa para anular poderes, para debilitar a criaturas sobrenaturales y mantenerlas dóciles». Keisha frunció el ceño. «¿Para qué necesitaría Ragnar algo así?». «Eso es lo que yo me pregunté. Así que investigué, escuché, seguí a mi abuela una noche cuando salió hacia el bosque y descubrí algo que nunca debía haber visto». El corazón de Keisha latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Qué viste?». «Mazmorras», susurró Mira. «Mazmorras secretas bajo el castillo de Ragnar. Y dentro, vampiros. Docenas de ellos, encadenados con plata, débiles, demacrados, conectados a tubos que extraían su sangre constantemente». Antes de continuar, suscríbete si te fascinan las historias donde el destino une a enemigos ancestrales. Esta historia tiene todo. Una loba que traiciona a su manada por hacer lo correcto, un príncipe vampiro que siente latir un corazón que no debería sentir, experimentos oscuros que amenazan a ambas especies y un amor prohibido que podría desatar una guerra o traer la paz. Ponte cómodo porque lo que viene es épico, secretos de sangre ancestral, batallas que harán temblar reinos y una conexión que trasciende siglos. Y si amas las historias donde 2 mundos imposibles se encuentran, no olvides suscribirte para más relatos que te dejarán sin aliento. Continuamos ahora mismo. El mundo de Keisha se tambaleó. ¿Qué? Ragnar y su familia los han estado capturando durante años, experimentando con ellos, intentando combinar su poder con el de los lobos. Quieren crear algo nuevo, algo invencible. Keisha dio un paso atrás. Su mente era un torbellino. Eso no puede ser verdad. Lo es, insistió Mira con lágrimas en los ojos. Y hay más. La razón por la que Ragnar quiere casarse contigo no es solo por unir las familias, es por tu sangre. Mi sangre. Tu linaje es antiguo, Keisha. Más antiguo de lo que crees. Hay algo en tu sangre que ellos necesitan para completar el experimento. Algo que hace que la fusión entre vampiro y lobo sea posible. Keisha sintió que sus piernas cedían. Se dejó caer sobre una silla. No puede ser. Por eso tu madre está asustada. Ella lo descubrió y sabe que una vez que te cases con Ragnar, una vez que estés bajo su control, usarán tu sangre. Te convertirán en parte de sus experimentos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Keisha miraba fijamente el fuego, viendo las llamas danzar, pero sin registrar nada. Su mente intentaba procesar lo imposible, lo monstruoso. «Tengo que irme», murmuró finalmente poniéndose de pie. «Keisha, espera. Tengo que hablar con mi madre. No puedes decirle a nadie que te lo conté». Mira la agarró del brazo. «Si Ragnar descubre que yo sé, si descubre que tú sabes, no diré nada. Lo prometo». Pero ambas sabían que era una mentira.
porque había cosas que, una vez conocidas, no podían ser ignoradas. Keisha cabalgó de regreso al castillo como si la persiguieran demonios. El viento azotaba su rostro. El bosque era una mancha oscura a ambos lados del camino. Su corazón era un tambor de guerra en su pecho. Cuando llegó, ya era noche cerrada. Las antorchas ardían en las murallas. Los guardias la saludaron con una inclinación de cabeza mientras cruzaba las puertas. Corrió hacia las habitaciones de su madre. Subió las escaleras de dos en dos. Sus pies resonaban contra la piedra. Abrió la puerta sin golpear. «Madre, necesito...» Se detuvo en seco. Su madre estaba de pie en el centro de la habitación, pero no estaba sola. 3 lobos de la guardia personal de Ragnar la rodeaban. Sus ojos brillaban con un color dorado antinatural. Sus posturas eran tensas, amenazantes. El líder de los guardias, un hombre alto con una cicatriz cruzando su rostro, miró a Keisha con frialdad. «Lady Keisha, qué oportuno que llegara». Keisha sintió el peligro como un puño cerrándose alrededor de su garganta. «¿Qué está pasando aquí?» «Tu madre ha estado haciendo preguntas», dijo el guardia. «Preguntas sobre cosas que no le conciernen». El alfa Ragnar pensó que sería prudente aclarar ciertos malentendidos. La madre de Keisha la miró. Había terror en sus ojos, pero también determinación. «¡Corre!», susurró. «¿Qué? ¡Corre, Keisha!». Todo sucedió en un instante. Su madre se lanzó hacia los guardias, transformándose en su forma de loba en pleno salto. Un aullido desgarrador llenó la habitación. Los guardias reaccionaron. Garras, colmillos, sangre. Keisha no pensó. Su instinto tomó el control. Corrió, salió de la habitación. Bajó las escaleras, escuchó gritos detrás de ella, escuchó el sonido de una pelea, escuchó a su madre luchando por darle tiempo. No miró atrás, cruzó el patio. Algunos lobos intentaron detenerla, pero ella ya estaba transformándose. Su cuerpo se expandió. Músculos, pelaje dorado, garras que arañaron la piedra. Atravesó las puertas del castillo antes de que pudieran cerrarlas, y corrió hacia el bosque. Las ramas azotaban su pelaje. Las raíces intentaban hacerla tropezar, pero ella era rápida, más rápida de lo que había sido nunca. Detrás de ella escuchó los aullidos de los rastreadores. Ya la seguían, ya habían captado su olor, pero entonces recordó. Su madre le había dado algo esa misma mañana. Un pequeño frasco con un líquido oscuro. Le había dicho que lo guardara, que nunca lo abriera a menos que... Keisha se detuvo. Se transformó de vuelta a su forma humana. Sus manos temblaban mientras sacaba el frasco de entre los pliegues de su ropa desgarrada. Lo abrió y bebió el contenido de un solo trago. El sabor era amargo. Quemaba su garganta como fuego líquido, pero casi de inmediato sintió el cambio. Su olor desapareció, como si se hubiera convertido en un fantasma. Escuchó a los rastreadores acercándose, sus gruñidos, sus pasos pesados. Keisha corrió nuevamente, esta vez hacia el sur, hacia el territorio prohibido, hacia el castillo de los vampiros. Corrió durante horas, hasta que sus piernas ardían, hasta que sus pulmones parecían a punto de estallar, hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa pálido, y entonces lo vio. El castillo se alzaba en la distancia como una sombra contra el horizonte. Torres negras envueltas en brumas. Murciélagos girando en círculos sobre los tejados puntiagudos. Un lugar de pesadillas. Pero para Keisha, en ese momento, era su única esperanza. Los rastreadores estaban cerca. Podía sentirlos. Podía escuchar sus respiraciones agitadas. Sabían que estaba cerca, aunque no pudieran olerla. Keisha reunió las últimas fuerzas que le quedaban y saltó. Se lanzó desde un risco hacia el territorio vampírico. El viento silbó en sus oídos. El mundo giró. Aterrizó con fuerza brutal sobre tierra lodosa. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. El dolor explotó en todo su cuerpo, pero se puso de pie. Tambaleándose, sangrando. El castillo estaba justo frente a ella ahora. Podía ver las murallas, las torres, las ventanas oscuras como ojos vacíos,
y entonces sintió el peligro. Algo se movió en las sombras del patio, algo antiguo, algo que no era humano ni lobo. Serpientes emergieron de las grietas en las murallas, negras como la noche, con ojos carmesí que brillaban con hambre. Guardianas del castillo, criaturas hechas de magia oscura y veneno ancestral. Una de ellas se lanzó. Keisha intentó esquivarla, pero estaba demasiado débil, demasiado lenta. Los colmillos se hundieron en su hombro. El dolor fue instantáneo, cegador, como si le hubieran inyectado fuego líquido directamente en las venas. Cayó de rodillas, su visión se nubló. La serpiente se enroscó alrededor de su cuerpo, apretando, sofocándola, y entonces lo sintió. Un latido, no el suyo, otro, fuerte, constante, antiguo, como si alguien estuviera dentro de su pecho, latiendo junto a su corazón. Y en ese momento, él apareció. Surgió de las sombras como un dios vengativo, alto, elegante, con una capa negra que se agitaba detrás de él como alas. Su piel era pálida como el mármol, su cabello oscuro caía sobre sus hombros, pero fueron sus ojos los que la atraparon, dorados, brillantes, antiguos, ojos que habían visto siglos pasar. Levantó una mano y las serpientes se detuvieron, se retiraron, como si obedecieran a un amo supremo. Él la miró, frunció el ceño. ¿Qué hace una loba en mi territorio? Keisha intentó hablar, pero las palabras no salieron. El veneno ya circulaba por su sangre. Su cuerpo comenzaba a convulsionar. Y entonces sucedió algo extraño. Su forma de loba comenzó a deshacerse. Los músculos se contrajeron. El pelaje desapareció. Los huesos crujieron. En cuestión de segundos, Keisha estaba de vuelta en su forma humana, desnuda, vulnerable, temblando. El vampiro la observó con sorpresa. Luego, con algo que casi parecía reconocimiento, se acercó, se arrodilló junto a ella. «Imposible», murmuró. Keisha lo miró con los ojos nublados, con la visión desvaneciéndose. «Por favor», susurró, «ayúdame». Él dudó solo un momento. Luego la levantó en sus brazos como si no pesara nada. Su piel era fría contra la de ella, pero extrañamente reconfortante. «No deberías estar aquí», dijo mientras caminaba hacia el castillo. «Pero tampoco debería poder sentir tu corazón latiendo dentro del mío». Fueron las últimas palabras que Keisha escuchó antes de que la oscuridad la reclamara por completo. Cuando despertó, lo primero que sintió fue el frío. Un frío que no venía del exterior, sino de las sábanas de seda que cubrían su cuerpo, de las paredes de piedra que la rodeaban, del aire mismo que respiraba. Abrió los ojos lentamente. Estaba en una cama enorme con dosel de terciopelo negro. Candelabros de hierro forjado ardían con velas que proyectaban sombras danzantes sobre techos abovedados. No estaba en su hogar, estaba en el castillo vampírico. El pánico la golpeó como una ola. Se incorporó bruscamente, pero el dolor en su hombro la hizo gemir y caer de nuevo sobre las almohadas. «No te muevas, el veneno aún está en tu sistema». Keisha giró la cabeza. Él estaba allí, el vampiro, sentado en una silla junto a la ventana, observándola con esos ojos dorados que parecían ver directamente dentro de su alma. La luz tenue de las velas hacía que su piel pareciera esculpida en mármol. Perfección inhumana. Belleza que dolía mirar. «¿Dónde estoy?», preguntó Keisha con voz ronca. «En mi castillo, en mis aposentos privados, para ser exactos». «¿Por qué?». «Porque te estabas muriendo en mi puerta, y porque…» Hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. «Porque no pude dejarte morir». Keisha lo estudió. Buscó signos de engaño, de peligro, pero lo único que encontró fue curiosidad. Y algo más, algo que no podía identificar. «Los lobos», susurró, «me siguieron. Llegaron hasta el límite de mi territorio, pero no se atrevieron a cruzar. Eventualmente se fueron. Supongo que asumieron que las serpientes te habían matado». Keisha cerró los ojos. Su madre. «Mira, todo lo que había dejado atrás. Necesito irme. No puedes, no en tu estado. El veneno de mis guardianas es letal. Te di el antídoto, pero tomará días para que tu cuerpo se recupere completamente. No tengo días».
Entonces morirás. El silencio llenó la habitación. Keisha lo miró nuevamente. Este vampiro, este enemigo ancestral de su especie, el que la había salvado cuando debería haberla dejado morir. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó. Él se puso de pie y se acercó a la cama. Su presencia era abrumadora, como estar frente a una tormenta contenida. Porque cuando te vi, dijo mirándola directamente a los ojos, sentí tu corazón latir, y no solo eso, lo sentí latir dentro de mí, como si fuera mío, como si siempre hubiera sido mío. Keisha sintió un escalofrío recorrer su columna. Eso es imposible, lo sé. Y sin embargo sucedió. Se miraron en silencio, dos seres que no deberían existir en el mismo espacio, dos mundos que no deberían tocarse, y sin embargo, ahí estaban. ¿Cómo te llamas?, preguntó él finalmente. Keisha. Dimitri, respondió con una ligera inclinación de cabeza. Señor de este castillo, príncipe de la casa nocturna. Keisha tragó saliva. Un príncipe vampírico, por supuesto. Ahora, dijo Dimitri con voz que no admitía réplica, vas a explicarme qué hace una loba saltando a mi territorio. Y más importante aún, vas a decirme por qué puedo sentir cada latido de tu corazón como si fuera el mío propio. Keisha lo miró durante un largo momento. Este vampiro que la había salvado cuando debería haberla matado. Este príncipe de la oscuridad que ahora exigía respuestas. Y en ese instante tomó una decisión. Si iba a morir, al menos moriría diciendo la verdad. Mi manada, comenzó con voz temblorosa, ha estado capturando vampiros durante años. Los tienen prisioneros, en mazmorras secretas bajo el castillo del Alfa Ragnar. Dimitri no se movió, pero algo cambió en sus ojos. Un destello dorado, peligroso. Continúa. Los están usando para experimentos. Quieren combinar el poder de los vampiros con el de los lobos. Crear algo nuevo, algo invencible. ¿Y tú cómo sabes esto? Una amiga, una bruja que sirve a la manada. Ella vio las mazmorras, vio lo que les están haciendo. Dimitri se acercó más. Su presencia llenaba el espacio entre ellos como una tormenta a punto de desatarse. ¿Por qué debería creerte? Podría ser una espía, una trampa para hacerme salir de mi territorio. Keisha tragó saliva. El miedo era real, palpable, pero también lo era su desesperación. ¿Qué espía se lanzaría al territorio de su enemigo? ¿Qué trampa se dejaría envenenar por las guardianas? Si quisiera engañarte, habría encontrado una forma menos suicida de hacerlo. Dimitri la estudió en silencio. Sus ojos recorrieron su rostro como si pudiera leer cada pensamiento, cada secreto. Y entonces hizo algo que Keisha no esperaba. Se sentó al borde de la cama, tan cerca que ella podía sentir el frío que emanaba de su piel, tan cerca que podía ver las vetas doradas en sus iris. «Mírame», ordenó con voz suave pero firme. Keisha obedeció. No porque tuviera opción, sino porque algo en su interior la obligaba a hacerlo. Dimitri sostuvo su mirada, y Keisha sintió algo extraño, como si él estuviera mirando más allá de sus ojos, como si pudiera ver directamente dentro de su alma. Los segundos se estiraron. El silencio era absoluto, excepto por el crepitar de las velas. Finalmente, Dimitri se alejó. «No estás mintiendo». Keisha soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. «¿Cómo lo sabes? Puedo leer el miedo, la verdad, las mentiras. Es un don que viene con los siglos. Y tú...» La miró con algo que casi parecía sorpresa. «Estás aterrada, genuinamente aterrada, no de mí, de lo que dejaste atrás». Keisha sintió las lágrimas amenazando con desbordarse, pero las contuvo. «No aquí, no frente a él». «Mi madre», susurró. «Ella descubrió la verdad. Y cuando intenté advertirle que yo también lo sabía, los guardias de Ragnar estaban allí. Ella me dijo que corriera. Ella luchó para darme tiempo. Y corriste hacia mí. No tenía otro lugar a donde ir. Mi madre me dio una hierba para ocultar mi olor. Me dijo que fuera al norte, donde tengo familia que podría protegerme. Pero yo vine aquí, porque necesitaba que alguien supiera la verdad. Necesitaba que alguien pudiera detener lo que están haciendo». Dimitri se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. El amanecer
había pasado. Ahora era día completo, pero dentro del castillo todo permanecía en penumbra eterna. «Vampiros desaparecidos», murmuró como si hablara consigo mismo. «Durante los últimos años, varios de mi especie han desaparecido sin dejar rastro. Pensamos que eran cazadores humanos o disputas internas entre casas. Nunca consideramos que fueran los lobos», terminó Keisha. Dimitri cerró los puños. La rabia emanaba de él como ondas de calor. «Si lo que dices es verdad, si realmente tienen a mi gente prisionera, esto es una declaración de guerra. Lo sé. ¿Y aún así viniste a decírmelo? ¿Sabiendo que desataría un conflicto que podría destruir a tu propia manada?» Keisha lo miró directamente. «Mi manada está cometiendo una atrocidad, y estaban dispuestos a usarme como parte de ella. Eso no es una manada. Eso es un culto de monstruos». Dimitri la observó con renovado interés. Había algo en esta loba, algo que desafiaba todo lo que él creía saber sobre su especie. «Necesito verificar tu historia», dijo finalmente. «Necesito pruebas». «¿Cómo? No puedes simplemente entrar al territorio de Ragnar». «No, pero tengo otras formas». Dimitri caminó hacia la puerta y la abrió. Del otro lado apareció una figura encapuchada, alta, silenciosa. «Llama al consejo», ordenó Dimitri. «Que se reúnan en la sala principal en 1 hora». La figura hizo una reverencia y desapareció en las sombras. Dimitri volvió su atención a Keisha. «Descansa, recupera tus fuerzas. Esta conversación apenas comienza». Y con eso salió de la habitación. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. Keisha se quedó sola, rodeada de seda negra y piedra fría, en el corazón del territorio enemigo. Pero extrañamente, por primera vez en días, no sentía miedo, sentía esperanza. Las horas pasaron lentamente. Keisha intentó dormir, pero su mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos de su madre, de Mira, de la vida que había dejado atrás. Finalmente, cuando el día comenzaba a ceder ante la noche nuevamente, la puerta se abrió. Una mujer entró, vampira, evidentemente, con piel pálida y ojos de un azul casi blanco. Llevaba un vestido color gris oscuro, y su cabello platinado caía en una trenza sobre su hombro. «El príncipe Dimitri solicita tu presencia», dijo con voz fría pero no hostil. Keisha se levantó de la cama. Alguien había dejado ropa para ella. Un vestido simple de color verde oscuro. No era lujoso, pero era digno. Se vistió rápidamente y siguió a la vampira fuera de la habitación. El castillo era aún más impresionante desde dentro. Pasillos de piedra con tapices antiguos colgando de las paredes, candelabros que ardían con llamas azuladas, ventanas altas que mostraban un cielo nocturno lleno de estrellas, y vampiros por todas partes. Algunos la miraban con curiosidad, otros con abierta hostilidad. Keisha podía sentir sus miradas como cuchillos en su espalda. La mujer la guió hasta una puerta enorme de madera oscura tallada con símbolos antiguos. La empujó y la abrió. La sala era circular, con columnas que se alzaban hasta un techo abovedado pintado con constelaciones. En el centro había una mesa larga de piedra negra, y alrededor de ella, sentados en sillas de respaldo alto, había una docena de vampiros. Todos la miraron cuando entró. Dimitri estaba al frente, sentado en una silla que parecía más un trono. Sus ojos dorados encontraron los de ella inmediatamente. «Keisha», dijo con voz que resonó en toda la sala, «te presento al consejo de la casa nocturna». Keisha tragó saliva y dio un paso adelante. Uno de los vampiros, un hombre mayor con cabello plateado y cicatrices que cruzaban su rostro, se puso de pie. «¿Esto es una broma?» Su voz era áspera como piedras rompiéndose. «¿Trajiste a una loba aquí? ¿A nuestro santuario?» «Silencio, Víctor», ordenó Dimitri sin apartar la mirada de Keisha. «Ella tiene información que necesitamos escuchar». «Información de una loba», escupió una mujer a la derecha, joven en apariencia pero con ojos que hablaban de siglos. «Esto es una trampa, una provocación». «No es una trampa», respondió Dimitri con firmeza. «Y la escucharán». El silencio se instaló, tenso, peligroso.
Dimitri hizo un gesto para que Keisha se acercara. Ella avanzó hasta quedar frente a la mesa, frente a todos esos ojos antiguos que la juzgaban. «Cuéntales», dijo Dimitri, «todo lo que me contaste a mí». Keisha respiró profundo y comenzó. Les contó sobre el compromiso con Ragnar, sobre la extraña conducta de su madre, sobre Mira y lo que había descubierto, sobre las mazmorras secretas, los vampiros prisioneros, los experimentos, la intención de usar su sangre. Mientras hablaba vio las reacciones: incredulidad, furia, horror. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Víctor fue el primero en hablar. «¿Y esperas que creamos esto? La palabra de una loba que convenientemente apareció en nuestra puerta». «Yo la creo», dijo Dimitri con voz que no admitía discusión. «Porque puedes leer el miedo en sus ojos», respondió Víctor con desprecio. «Pero el miedo no es prueba de verdad. Podría estar asustada de cualquier cosa». «Entonces investiguemos», intervino otro vampiro, un hombre joven de ojos verdes. «Enviemos exploradores, confirmemos su historia. Los lobos detectarían a nuestros exploradores antes de que pudieran acercarse», respondió la mujer que había hablado antes. «A menos que tengamos a alguien que conozca el territorio», dijo Dimitri mirando a Keisha. «Alguien que pueda guiarnos». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Keisha sintió el peso de esas miradas, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «Yo puedo guiarlos», dijo con voz más firme de lo que se sentía. «Conozco el castillo de Ragnar, conozco dónde estarían las mazmorras, puedo llevarlos allí». «Esto es una locura», murmuró Víctor. «Confiar en una loba para infiltrarnos en territorio enemigo». «¿Tienes una mejor idea?», preguntó Dimitri con frialdad. Víctor no respondió. «Entonces está decidido». Dimitri se puso de pie. «Mañana al anochecer, un grupo selecto irá al territorio de los lobos. Keisha nos guiará. Confirmaremos si los vampiros prisioneros existen, y si es así...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La guerra estaba en el aire, inevitable como el amanecer. La reunión terminó. Los miembros del consejo se dispersaron, algunos todavía murmurando su desconfianza. Víctor le lanzó a Keisha una última mirada de advertencia antes de salir. Keisha se quedó sola con Dimitri en la sala. «No confían en mí», dijo. «No, pero yo sí». «¿Por qué?» Dimitri se acercó a ella. La distancia entre ellos desapareció hasta que Keisha tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «Porque sigo sintiendo tu corazón», murmuró. «Y ese corazón no miente». Algo en el aire cambió. Se volvió más denso, más cargado. Keisha sintió su propia respiración acelerarse. Sintió el calor subiendo a sus mejillas, a pesar del frío que emanaba de él. «¿Qué significa eso?», preguntó apenas en un susurro. «Esa conexión, ¿qué es?». «No lo sé», admitió Dimitri. «En todos mis siglos nunca había sentido algo así. Es como si una parte de mí te reconociera, como si siempre te hubiera estado esperando». El corazón de Keisha latió más fuerte y supo que él podía sentirlo. «Esto es imposible. Lo imposible parece ser nuestra especialidad». Se miraron en silencio. Dos mundos que no deberían tocarse. Dos seres que no deberían existir en el mismo espacio. Y sin embargo, algo entre ellos era innegable. Dimitri fue el primero en apartarse. «Descansa esta noche», dijo con voz que recuperaba su tono formal. «Mañana será peligroso. Necesitarás toda tu fuerza». Keisha asintió. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Dimitri habló nuevamente. «Keisha». Ella se detuvo. «Gracias. Por venir. Por arriesgarte. Por confiar en mí cuando no tenías razón para hacerlo». Keisha lo miró sobre su hombro. «No tuve opción. Eras mi única esperanza». «No, tenías opciones. Podrías haber huido al norte como tu madre te dijo. Podrías haber intentado esconderte, pero elegiste venir aquí. Elegiste arriesgarte a que yo te matara. Elegiste hacer lo correcto». Sus miradas se encontraron nuevamente, y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran solo enemigos forzados a colaborar, eran algo más, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. La noche siguiente llegó rápida.
demasiado rápida. Keisha se preparó en silencio. Le habían dado ropa oscura, práctica y una capa para protegerse del frío nocturno. Cuando salió de la habitación, Dimitri ya la esperaba en el pasillo. No estaba solo. 5 vampiros más lo acompañaban, todos vestidos de negro, todos con expresiones serias y ojos que brillaban con anticipación de batalla. «Este es mi equipo», dijo Dimitri presentándolos, «los mejores guerreros de la casa nocturna. Si hay vampiros prisioneros donde dices, los encontraremos». Keisha asintió. «¿Lista?», preguntó Dimitri. «No, pero vamos de todas formas». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Dimitri, rápida, casi imperceptible, pero Keisha la vio. Salieron del castillo bajo el manto de la noche. La luna era una astilla delgada en el cielo, perfecta para moverse sin ser vistos. Se movían en silencio. Los vampiros eran como sombras, sus pasos no hacían ningún ruido. Keisha hizo todo lo posible por igualar su sigilo. Cruzaron el bosque, pasaron arroyos. Atravesaron territorios que Keisha conocía de memoria, y finalmente, después de horas, el castillo de Ragnar apareció en la distancia, alto, imponente, con antorchas ardiendo en las murallas. Keisha sintió un nudo en su estómago. Recuerdos la golpearon. Su madre, su antigua vida, todo lo que había perdido. «¿Estás bien?». La voz de Dimitri era baja, solo para ella. «No». «Pero sigamos». Se acercaron con cuidado, manteniéndose en las sombras, evitando las patrullas de guardias lobos. Keisha los guió alrededor del castillo principal, hacia una entrada lateral, una puerta de servicio que ella conocía. «Ahí», susurró señalando, «esa puerta lleva a las cocinas, y debajo de las cocinas están las bodegas, y debajo de las bodegas, las mazmorras», completó Dimitri. Asintió. Uno de los vampiros se adelantó, manipuló la cerradura con dedos expertos. La puerta se abrió sin hacer ruido. Entraron uno por uno. El interior estaba oscuro, silencioso. El olor a comida rancia flotaba en el aire. Keisha los guió a través de pasillos estrechos. Bajaron escaleras de piedra, más y más profundo en las entrañas del castillo. Y entonces lo olieron. Sangre, pero no sangre fresca. Sangre vieja, podrida, mezclada con algo químico, algo antinatural. Los vampiros intercambiaron miradas. Sus ojos brillaron con furia contenida. Dimitri miró a Keisha. Ella asintió. Estaban cerca. Bajaron otro tramo de escaleras. Y finalmente llegaron a una puerta de hierro, cerrada con múltiples candados. Dimitri no esperó. Con fuerza sobrehumana, arrancó los candados como si fueran papel. La puerta se abrió con un chirrido metálico, y lo que vieron al otro lado heló la sangre incluso de los inmortales. Celdas, docenas de ellas, y dentro, vampiros. Pero no se parecían en nada a las criaturas elegantes y poderosas que Keisha había visto en el castillo de Dimitri. Estos eran esqueletos vivientes, demacrados hasta el punto de ser irreconocibles. Encadenados con plata que quemaba su piel, tubos conectados a sus venas, extrayendo sangre constantemente en un goteo lento y tortuoso. Algunos tenían cicatrices grotescas, como si les hubieran injertado algo, como si los hubieran abierto y rearmado. Otros tenían mutaciones, colmillos deformados, piel con parches de pelo animal, ojos que no enfocaban. Había cuerpos también. Vampiros que no habían sobrevivido, apilados en una esquina como basura. El silencio que siguió fue absoluto. Keisha sintió que iba a vomitar. Había sabido que era malo, pero esto era inimaginable. Miró a Dimitri. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos ardían con un fuego dorado que parecía a punto de consumirlo. Sus manos estaban cerradas en puños tan apretados que sus nudillos estaban blancos. «Dioses», susurró uno de los vampiros detrás de ellos. Dimitri avanzó hacia la primera celda. Un vampiro lo miró con ojos hundidos, apenas consciente. «¿Quién eres?», preguntó Dimitri con voz quebrada. El vampiro intentó hablar. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Dimitri rompió la cerradura de la celda y entró, arrodillándose junto al prisionero. «Voy a sacarte de aquí»,
prometió. A todos. Los voy a sacar a todos. Pero sabían que no podían. No ahora. No sin una batalla completa. Uno de los vampiros del equipo se acercó a Dimitri. «Señor, tenemos que irnos. Si nos descubren aquí...» «Lo sé», respondió Dimitri con voz que temblaba de rabia. «Pero volveremos, pronto, y cuando lo hagamos...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La guerra acababa de volverse inevitable. Keisha observaba la escena con lágrimas corriendo por su rostro. Su manada había hecho esto, su gente, el hombre con el que iba a casarse. Sintió una mano en su hombro. Dimitri estaba a su lado. «No es tu culpa», dijo con voz suave pero firme. «Debí haberlo sabido antes. Debí haber hecho algo. Lo hiciste. Viniste a mí. Nos trajiste aquí. Ahora sabemos la verdad, y la verdad nos hará actuar». Se miraron, y en ese momento Keisha vio algo en los ojos de Dimitri que no había visto antes. Respeto. Comenzaron a retirarse, pero antes de salir completamente, uno de los vampiros prisioneros habló. Su voz era apenas un susurro ronco. «Dimitri, príncipe, Dimitri». Dimitri se congeló. Se dio la vuelta. «¿Qué dijiste?» «Dimitri», repitió el vampiro. «¿Eres el príncipe Dimitri?» «Sí». «¿Quién eres?» El vampiro intentó sonreír. Fue grotesco. «Adrian. Yo era Adrian de la Casa del Alba. Desaparecí hace 3 años». Dimitri se acercó nuevamente. Su rostro mostraba reconocimiento. «Adrian, te conocía. Cazábamos juntos. Ya no soy ese Adrian», tosió Sangre. «Ya no soy nada. Volveré por ti», juró Dimitri. «Por todos ustedes. Lo juro por mi sangre». Adrian cerró los ojos. «Apresúrate, príncipe. Algunos de nosotros no tenemos mucho tiempo». Keisha vio cómo Dimitri temblaba, cómo luchaba por mantener el control. Finalmente se puso de pie y salió de la celda. «Vámonos», ordenó a su equipo. Subieron las escaleras, cruzaron los pasillos, salieron del castillo. No fue hasta que estuvieron de vuelta en el bosque, lejos de oídos enemigos, que Dimitri finalmente explotó. Su rugido fue sobrenatural. Hizo temblar las ramas de los árboles. Hizo que los animales nocturnos huyeran aterrorizados. «Voy a destruirlos», gritó. «Voy a hacer que paguen por cada segundo de sufrimiento que causaron». Los otros vampiros se mantuvieron en silencio. Sabían que su príncipe necesitaba desahogar la furia. Keisha se acercó lentamente. «Dimitri». Él la miró. Había lágrimas en sus ojos. Lágrimas de sangre que corrían por sus mejillas. «Adrian era mi amigo. Salió una noche hace 3 años y nunca regresó. Lo buscamos durante meses. Y todo este tiempo estuvo ahí, sufriendo, solo». Keisha no lo pensó. Simplemente actuó. Se acercó y lo abrazó. Dimitri se tensó, sorprendido, pero luego lentamente correspondió el abrazo. Era extraño. Ella era cálida, él era frío, ella era vida, él era muerte, pero en ese momento se necesitaban mutuamente. «Lo salvaremos», susurró Keisha. «A todos. Te ayudaré. No importa lo que cueste». Dimitri se apartó y la miró. «¿Por qué? ¿Por qué nos ayudarías a nosotros? Somos tus enemigos». «No», respondió Keisha con firmeza. «Ustedes no son mis enemigos. Los que hicieron eso, esos son los monstruos, y los voy a ayudar a detenerlos». Algo cambió en la mirada de Dimitri, algo profundo. «Eres extraordinaria», murmuró. «¿Lo sabías?» Keisha sintió calor subiendo a sus mejillas. «Soy solo yo». «No, eres mucho más que eso». Se quedaron mirándose. El bosque alrededor de ellos estaba silencioso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces uno de los vampiros del equipo interrumpió. «Señor, tenemos compañía». Todos se tensaron. Keisha olfateó el aire. «Lobos, los rastreadores». «Mierda», susurró. «¿Pueden oler tu ubicación?», preguntó Dimitri. «No, la hierba todavía está funcionando, pero si nos ven, entonces no nos verán». Dimitri hizo una señal a su equipo. Los vampiros desaparecieron entre las sombras como si nunca hubieran estado allí. Dimitri tomó a Keisha de la mano. «Confía en mí». Y antes de que ella pudiera responder, el mundo se volvió borroso. Dimitri se movió con velocidad sobrehumana.
llevándola consigo. El bosque pasaba en una mancha verde y negra. Cuando se detuvieron, estaban en un claro, lejos de los rastreadores, lejos del peligro inmediato. Keisha jadeaba, su corazón latía como un tambor. ¿Cómo? Velocidad vampírica, respondió Dimitri con una pequeña sonrisa. Una de las ventajas de la inmortalidad. Keisha se dio cuenta de que todavía estaba sosteniendo su mano y que él no la había soltado. Sus ojos se encontraron. El momento se estiró. Y entonces, desde la distancia, escucharon algo que heló su sangre. Un aullido, no un aullido cualquiera, un aullido de llamada, de alerta. Los rastreadores habían encontrado algo. «Tenemos que volver al castillo», dijo Dimitri. Ya, corrieron. Esta vez juntos. Dimitri regulaba su velocidad para que Keisha pudiera seguirlo. Pero en su mente, ambos sabían lo que ese aullido significaba. Los lobos habían descubierto algo que cambiaría todo. Llegaron al castillo de Dimitri justo antes del amanecer, agotados, cubiertos de barro y sangre seca. El consejo ya los esperaba en la sala principal. Víctor se puso de pie en cuanto entraron. ¿Y bien? Dimitri no habló, simplemente asintió. Es verdad, todo es verdad. Los tienen prisioneros, docenas de ellos, en condiciones... Su voz se quebró, en condiciones inimaginables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, el caos. Vampiros gritando, exigiendo acción, exigiendo venganza. Víctor golpeó la mesa con el puño. Entonces esto es guerra. Los lobos han declarado guerra contra la casa nocturna. No, dijo Keisha con voz que cortó a través del ruido. Todos se volvieron hacia ella. No todos los lobos son responsables, solo Ragnar y su círculo interno. La mayoría de la manada no sabe lo que está pasando. ¿Y eso debería importarnos?, escupió Víctor. Sí, respondió Dimitri con firmeza. Porque si atacamos indiscriminadamente, nos convertimos en los monstruos. Nuestro objetivo es Ragnar, y solo Ragnar. Es el alfa, dijo uno de los consejeros. Para llegar a él, tendremos que atravesar a toda su manada. Entonces eso es lo que haremos. El consejo discutió durante horas. Planes, estrategias, alianzas potenciales. Keisha escuchaba todo. Aportaba información cuando podía, pero su mente estaba en otro lugar. En su madre, en Mira, en todo lo que había perdido. Cuando el consejo finalmente se dispersó, Keisha salió de la sala. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó por los pasillos hasta encontrar un balcón. Salió y se apoyó contra la barandilla de piedra. El sol estaba alto ahora, brillante, cálido. Escuchó pasos detrás de ella. «No deberías estar aquí», dijo la voz de Dimitri. «El sol no me va a hacer nada», respondió Keisha sin darse la vuelta. «Soy loba, no vampiro». Dimitri se acercó. Se quedó en las sombras del marco de la puerta, donde el sol no podía alcanzarlo. «¿En qué piensas?» «En que todo cambió en cuestión de días. Hace una semana mi mayor preocupación era qué vestido usar para mi boda. Ahora estás en el corazón del territorio vampírico, planeando una guerra contra tu propia manada». «Ya no es mi manada», dijo Keisha con amargura. «No después de lo que vi. Lo siento». Keisha finalmente se volteó para mirarlo. «¿Por qué te disculpas?» «Porque sé lo que se siente perder tu hogar, tu familia, tu identidad. He vivido siglos, Keisha. He visto imperios caer. He visto familias destruirse. Y sé que el dolor de esa pérdida nunca desaparece realmente. ¿Cómo lo soportas? Encontrando nuevos propósitos, nuevas razones para seguir adelante». «¿Cómo qué?» Dimitri la miró con intensidad. «Cómo salvar a mi gente, cómo hacer justicia, cómo...» Se detuvo. «¿Cómo qué?», insistió Keisha dando un paso hacia él. Dimitri dudó. Luego habló con voz tan baja que Keisha apenas pudo escucharlo. «¿Cómo descubrir por qué puedo sentir tu corazón latiendo como si fuera el mío?» El silencio que siguió fue denso, cargado. Keisha sintió su pulso acelerarse y supo que él podía sentirlo también. «Dimitri». Pero antes de que pudiera continuar, un grito atravesó el castillo. Ambos se tensaron. «¿Qué fue eso?», preguntó Keisha. Dimitri ya estaba corriendo hacia adentro. Keisha lo siguió.
Bajaron las escaleras, cruzaron pasillos, el grito sonó nuevamente, más fuerte, más desesperado. Llegaron al salón principal, y allí, en el centro, había un vampiro desconocido, joven, cubierto de sangre y tierra, temblando. Víctor ya estaba a su lado. ¿Qué pasó?, exigió saber. El vampiro miró a Dimitri con ojos salvajes. «Señor, los lobos están en movimiento, una manada entera. Se dirigen hacia aquí». El corazón de Keisha se detuvo. «¿Qué? Los rastreadores», continuó el vampiro. «Encontraron algo, un olor, un rastro que llevaba directamente a nuestro territorio. Y ahora vienen, armados, listos para la batalla». Dimitri intercambió una mirada con Keisha. «Tu olor», dijo. «La hierba debe haber perdido efecto». «O encontraron algo más», murmuró Keisha sintiendo el pánico subir por su garganta. «Algo que les dijo que estuve en su castillo anoche». Víctor se volvió hacia ella con furia. «Esto es tu culpa. Los trajiste hasta nuestra puerta. No fue mi intención». «¡Intención!», gritó Víctor. «Debimos matarte cuando tuvimos la oportunidad». «¡Suficiente!». La voz de Dimitri resonó como un trueno. Víctor se calló, pero la furia en sus ojos no disminuyó. Dimitri se volvió hacia el mensajero. «¿Cuánto tiempo tenemos? Llegarán antes del anochecer, tal vez una hora, tal vez menos. Entonces preparémonos», dijo Dimitri con voz que no admitía discusión. «Cada guerrero, cada habilidad. Esto no es lo que planeamos, pero no tenemos opción. Si quieren guerra, les daremos guerra». El castillo se transformó en un hervidero de actividad, vampiros corriendo en todas direcciones, armas siendo distribuidas, defensas siendo fortificadas. Keisha se quedó en medio del caos, sintiéndose inútil, fuera de lugar. Dimitri se acercó a ella. «Tienes que esconderte». «¿Qué? No, Keisha. Si Ragnar está con ellos, si te ve, si me escondo, pareceré cobarde, pareceré culpable. No, voy a luchar con ustedes». «No puedes luchar contra tu propia manada». «No son mi manada», respondió Keisha con voz férrea. «Ya no». Dimitri la estudió, vio la determinación en sus ojos, la fuerza en su postura, y supo que no podía detenerla. «Está bien, pero te quedas cerca de mí, siempre». «¿Eso es una orden? Es una súplica». Keisha sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Está bien». Una hora después, los lobos llegaron. El sol comenzaba a descender cuando los aullidos resonaron a través del bosque. Docenas de ellos, un coro escalofriante que anunciaba destrucción. Keisha estaba en las murallas del castillo junto a Dimitri y sus guerreros. Podía ver la línea de árboles, podía ver las sombras moviéndose entre ellos, y entonces emergieron. Lobos, enormes, magníficos, con pelajes de todos los colores, ojos brillantes, colmillos expuestos, y al frente, más grande que todos, estaba Ragnar. Incluso en su forma de lobo, Keisha lo reconoció. El pelaje negro como la medianoche, la cicatriz sobre su ojo derecho, la presencia dominante que hacía que todos los demás lobos se mantuvieran un paso atrás. Ragnar se transformó, de vuelta a su forma humana, alto, musculoso, con ojos ámbar que ardían con furia. «¡Dimitri!», gritó su voz resonando a través del espacio. «Sé que estás ahí, sé que tienes algo que me pertenece». Dimitri dio un paso adelante, visible sobre las murallas. «No tengo nada que te pertenezca, lobo». «Mentiroso», Ragnar escupió. «Mi prometida, Keisha, desapareció hace días. Su rastro muere en tu territorio. Sé que la tienes». «¿Y si la tengo?», respondió Dimitri con voz peligrosamente calmada. «¿Qué harás al respecto?». Ragnar gruñó. Los lobos detrás de él se agitaron. «Ella es mía. Fue prometida a mí. Regrésala ahora o tomaré este castillo piedra por piedra hasta encontrarla». Keisha sintió la rabia hirviendo en su interior. No pudo contenerse. Dio un paso adelante, visible para todos. «No soy de nadie, Ragnar». El silencio que siguió fue absoluto. Ragnar la miró. Sorpresa, luego furia, luego algo más oscuro. «Keisha». Su voz era engañosamente suave. «Ven aquí, ahora». «No, no». La furia regresó. «¿Te atreves a desafiarme? ¿A tu alfa?
No eres mi alfa. No después de lo que descubrí. No después de ver lo que les hiciste a ellos. ¿De qué hablas? Los vampiros, gritó Keisha. Los prisioneros que tienes en tus mazmorras. Los experimentos. Todo. El rostro de Ragnar se endureció. No sabes de lo que hablas. Sí lo sé. Los vi con mis propios ojos. Vi lo que les estás haciendo. Y es monstruoso. Ragnar dio un paso adelante. Peligroso. Ven aquí. Ahora. O juro que mataré a cada vampiro en ese castillo, empezando por tu nuevo protector. Dimitri se movió para ponerse frente a Keisha. No la vas a tocar. ¿Y quién va a detenerme? ¿Tú? Ragnar se rió. Eres un cadáver caminante, vampiro, y ella es mía. Fue prometida. Hay leyes, tradiciones que pierden significado cuando descubrimos que eres un torturador, respondió Dimitri. La tensión explotó. Ragnar se transformó. Sus lobos hicieron lo mismo y atacaron. El mundo se volvió caos. Lobos escalando las murallas, vampiros moviéndose con velocidad imposible. Garras contra colmillos, fuerza bruta contra velocidad sobrenatural. Dimitri luchaba como un demonio. Sus movimientos eran fluidos, mortales. Cada golpe derribaba a un lobo. Cada movimiento era preciso. Keisha luchaba también. Se transformó. Su loba dorada emergió, y aunque estaba luchando contra su propia especie, no dudó, porque estos lobos habían elegido seguir a un monstruo. La batalla rugía, sangre manchaba la piedra, aullidos y rugidos llenaban el aire, y entonces Keisha lo vio. Ragnar había atravesado las defensas. Estaba dentro del castillo, moviéndose hacia donde había visto entrar a Dimitri. Keisha corrió tras él. Lo alcanzó en un pasillo interior. Ragnar estaba en su forma humana nuevamente, buscando, cazando. Ragnar. Él se volteó. Sus ojos se encontraron. Keisha, dijo con voz que era mitad rugido. Última oportunidad. Ven conmigo, ahora, y perdonaré esta traición. No es traición decir la verdad. ¿Verdad? Se rió amargamente. ¿Qué sabes tú de verdad? Eres una niña jugando a ser heroína. Los vampiros son abominaciones. Lo que les estoy haciendo es justicia. Lo que les estás haciendo es tortura. ¡Es supervivencia!, gritó Ragnar. ¿Crees que los vampiros nos mostrarían misericordia si tuvieran la oportunidad? Han cazado a nuestra especie durante siglos. Han matado a nuestros hermanos. ¿Y tú eres diferente?, interrumpió Keisha. ¿Torturándolos? ¿Experimentando con ellos como si fueran animales? Son animales. Peor que animales. Son parásitos. Están vivos, sienten, sufren. Me importa una mierda su sufrimiento. Y en ese momento, Keisha supo que no había forma de razonar con él. Ragnar se acercó. Su presencia era abrumadora. Su poder como alfa presionaba contra ella como una fuerza física. Última vez, Keisha. Ven, conmigo, o te arrastraré de vuelta por la fuerza. Prefiero morir. Algo oscuro cruzó el rostro de Ragnar. Eso puede arreglarse. Se lanzó. Keisha se transformó justo a tiempo. Sus formas de lobo chocaron, garras, colmillos, fuerza contra fuerza, pero Ragnar era más grande, más fuerte, más experimentado. La derribó. Su mandíbula se cerró alrededor de su garganta. Keisha sintió el pánico, sintió los colmillos presionando, a punto de desgarrar. Y entonces Ragnar fue arrancado de ella. Dimitri lo había agarrado por el cuello y lo había lanzado contra la pared con fuerza brutal. Ragnar se estrelló contra la piedra. El impacto hizo temblar el castillo. Se levantó gruñendo. «¡Vampiro!», escupió. «¡Monstruo!», respondió Dimitri. Se miraron, dos depredadores, dos enemigos ancestrales, y se lanzaron el uno contra el otro. La pelea fue brutal. Ragnar era pura fuerza y salvajismo. Dimitri era velocidad y precisión. Garras rasgaron, colmillos desgarraron, sangre salpicó las paredes. Keisha observaba, incapaz de intervenir. El nivel de violencia era sobrenatural. Ragnar logró derribar a Dimitri. Su mandíbula se cerró sobre el hombro del vampiro. Dimitri gritó.
un sonido que heló la sangre de Keisha, pero entonces Dimitri hizo algo inesperado, dejó de defenderse y atacó. Sus colmillos se hundieron en el cuello de Ragnar. El lobo aulló, intentó apartarse, pero Dimitri lo tenía agarrado. Estaba bebiendo la sangre del lobo. Keisha sintió horror y fascinación a partes iguales. Finalmente, Dimitri soltó a Ragnar. El alfa cayó al suelo, débil, sangrando. Dimitri se puso de pie. Sus ojos brillaban con un fuego dorado intenso. Sangre de lobo goteaba de sus labios. «Vete», ordenó con voz que resonó con poder. «Toma a tus lobos. Vete ahora, o te mato aquí mismo». Ragnar intentó levantarse, tambaleándose. «¿Esto no terminó?» «Oh, sí terminó», respondió Dimitri. «Porque ahora tengo tu sangre en mi sistema. Puedo rastrearte, puedo sentirte. Y la próxima vez que nos encontremos, no habrá misericordia». Ragnar lo miró con odio puro, pero también con miedo. Se arrastró hacia la salida, aullando una retirada. Los lobos escucharon, y uno por uno comenzaron a retirarse. La batalla terminó tan rápido como había comenzado. Keisha corrió hacia Dimitri, se transformó de vuelta a humana. «¿Estás bien?» Dimitri la miró. Había algo salvaje en sus ojos, algo primitivo. «Nunca había bebido sangre de lobo», dijo con voz ronca. «Es intensa». «¿Te lastimó?» «No, al contrario. Puedo sentir su esencia, su ubicación, como si hubiera creado un vínculo. ¿Es permanente?» «No lo sé». Se miraron, ambos cubiertos de sangre, ambos agotados. Y entonces Dimitri hizo algo completamente inesperado. La abrazó. Keisha se tensó por un momento. Luego se relajó, correspondiendo el abrazo. «Gracias», murmuró Dimitri contra su cabello, «por luchar a mi lado, por no huir cuando tuviste la oportunidad». «No tenía a dónde ir», respondió Keisha. «Mentira». Keisha sonrió a pesar de todo. «Está bien. Tal vez no quería irme». Dimitri se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Por qué?» Keisha abrió la boca. Cerró. No tenía palabras para explicarlo, pero no necesitaba palabras, porque en ese momento ambos sintieron la conexión, ese latido compartido, ese vínculo inexplicable que los unía, y supieron que sin importar lo que viniera después, estaban unidos de formas que ninguno de los dos entendía completamente. El castillo se llenó de celebración esa noche. Habían repelido el ataque, habían sobrevivido, pero todos sabían que esto era solo el comienzo. Ragnar regresaría, con más lobos, con más furia, y la próxima vez no sería solo una escaramuza, sería guerra total. Keisha estaba sola en el balcón nuevamente, mirando las estrellas, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Escuchó pasos detrás de ella. «¿No puedes dormir?», preguntó Dimitri. «No, demasiadas cosas en mi mente». Dimitri se acercó, se quedó junto a ella, mirando el mismo cielo. «Tu madre», dijo después de un momento. «¿Crees que está bien?» Keisha sintió lágrimas amenazando con caer. «No lo sé. Espero que sí. Espero que haya escapado, que esté escondida en algún lugar seguro. La encontraremos. Cuando todo esto termine, la encontraremos». «¿Promesa?» «Promesa». Se quedaron en silencio, cómodos en la presencia del otro. «Dimitri», dijo Keisha finalmente, «esa conexión que tenemos, ese latido compartido, ¿qué crees que signifique?» Dimitri no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era suave, casi vulnerable. «Creo que significa que nuestros destinos están entrelazados, de formas que ni siquiera comenzamos a entender. ¿Es magia? Tal vez, o tal vez es algo más simple. Tal vez es solo destino». Keisha lo miró, realmente lo miró. Este vampiro que había salvado su vida, que había creído en ella cuando nadie más lo hizo, que había luchado por ella sin dudarlo. «Gracias», susurró, «por todo». Dimitri sonrió, una sonrisa genuina, cálida a pesar de su naturaleza fría. «No tienes que agradecer. Haría todo nuevamente, sin dudarlo». «¿Por qué?» Dimitri se acercó más, tan cerca que Keisha podía ver las vetas doradas en sus ojos, tan cerca que podía sentir el frío emanando de él
mezclándose con el calor de ella, porque en todos mis siglos de existencia nunca había conocido a alguien como tú, alguien tan valiente, tan noble, tan dispuesta a sacrificarlo todo por hacer lo correcto. No soy especial, eres extraordinaria, y tal vez esa es la razón por la que puedo sentir tu corazón, porque mi alma reconoció algo en ti que había estado buscando durante siglos. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de electricidad. Keisha sintió su pulso acelerarse, y supo que él lo sentía también. Dimitri, sé que esto es complicado, interrumpió. Sé que somos de mundos diferentes, que hay 1000 razones por las que esto no debería suceder, pero no puedo negar lo que siento, y no creo que tú puedas negarlo tampoco. Keisha sabía que tenía razón, no podía negarlo. Había algo entre ellos, algo real, algo que trascendía las barreras de sus especies. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora, dijo Dimitri tomando su mano, enfrentamos lo que viene, juntos. Keisha entrelazó sus dedos con los de él. Calor y frío, vida y muerte. Imposible y sin embargo, real. Juntos, repitió. Y mientras las estrellas brillaban arriba, dos seres que nunca deberían haberse conocido permanecieron unidos, inconscientes de que su conexión era mucho más profunda de lo que imaginaban, inconscientes de que su sangre llevaba secretos ancestrales que pronto serían revelados, inconscientes de que su amor estaba destinado a cambiar el mundo. La guerra apenas comenzaba, pero también lo hacía algo más, algo hermoso en medio de la oscuridad, algo que ni vampiros ni lobos habían visto en siglos: esperanza. Las semanas que siguieron fueron extrañas, tensas, hermosas de formas que Keisha nunca esperó. El castillo se preparaba para la guerra. Vampiros entrenaban día y noche, forjas ardían creando armas, estrategas diseñaban planes de ataque. Pero en medio del caos, Keisha encontró algo inesperado: un hogar. No fue instantáneo. Los vampiros todavía la miraban con desconfianza, Víctor especialmente, pero poco a poco algunos comenzaron a hablarle, a preguntarle sobre los lobos, sobre sus costumbres, su forma de pensar, y Keisha respondía, enseñaba, compartía. Dimitri estaba siempre cerca, no de forma obvia, pero ella lo sentía. En los pasillos, en la biblioteca donde pasaba las tardes leyendo sobre la historia vampírica, en los jardines nocturnos donde caminaba cuando no podía dormir. Una noche, Keisha estaba en el balcón. Las estrellas brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. «¿No puedes dormir otra vez?». La voz de Dimitri surgió de las sombras. Keisha sonrió sin voltearse. «¿Cómo sabías que estaba aquí?». «Tu corazón. Siempre lo siento». Se acercó hasta quedar junto a ella. Sus hombros casi se tocaban. Casi. «¿Alguna vez descansa?», preguntó Keisha. «¿Tu don de sentirme?». «No, es constante, como una canción que nunca termina». «¿Te molesta?». Dimitri la miró. Sus ojos dorados capturaban la luz de la luna. «No, me reconforta. Saber que estás aquí, que estás a salvo». El aire entre ellos se volvió más denso. «Dimitri, mañana», interrumpió él con voz más suave, «te enseñaré la biblioteca antigua. Tiene registros de siglos. Tal vez encontremos algo sobre esta conexión que tenemos. ¿Crees que haya respuestas? Espero que las haya, porque cada día que pasa, esta conexión se vuelve más fuerte, y necesito entender por qué». Sus miradas se encontraron, se sostuvieron. Keisha sintió mariposas en su estómago. Dimitri dio un paso más cerca, pero entonces un grito atravesó la noche. Ambos se tensaron, corrieron hacia el origen del sonido. En el patio principal, rodeada de guardias vampíricos, había una figura encapuchada, temblando, sangrando. «¡Esperen!», gritó Keisha reconociendo el aroma. «¡Es Mira!». Los guardias se apartaron. Keisha corrió hacia su amiga. Mira cayó en sus brazos. Su rostro estaba pálido. Tenía cortes profundos en los brazos, quemaduras que parecían hechas con plata. «¡Keisha!», jadeó. «Te encontré. Finalmente te encontré. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?». «Ragnar descubrió que yo te conté.
Me torturaron. Querían saber dónde estabas. Pero yo no dije nada. No dije nada. Las lágrimas corrían por el rostro de Keisha. Lo siento tanto. No, no te disculpes. Hiciste lo correcto. Pero tenía que encontrarte. Tenía que decirte. ¿Decirme qué? Mira la miró con ojos que brillaban con urgencia. Tu linaje. Keisha. Investigué. Tu madre me pidió que investigara hace meses, antes de que todo esto explotara. Y descubrí algo. Algo que cambia todo. Dimitri se acercó, escuchando. ¿Qué descubriste? Preguntó. Mira lo miró. Miedo y reverencia mezclados en su expresión. Tú eres el príncipe Dimitri, de la casa nocturna. Sí, entonces necesitas saber esto también, porque te concierne tanto como a ella. Mira, respiró profundo. Cada palabra parecía dolerle. Hace 300 años hubo una unión prohibida entre un vampiro de la casa nocturna y una loba de linaje puro. Esa unión fue condenada por ambas especies. El vampiro fue desterrado, la loba ejecutada, pero antes de morir, ella tuvo una hija. Una niña que fue escondida, protegida. Esa niña creció y tuvo hijos, y esos hijos tuvieron más hijos, y la sangre híbrida se diluyó con el tiempo, pero nunca desapareció. Keisha sintió que el mundo se inclinaba. «¿Estás diciendo que yo? Eres descendiente de esa unión», confirmó Mira. «Tienes sangre vampírica en tus venas, antigua, dormida, pero real. Por eso Ragnar te quería, por eso tu sangre era especial para sus experimentos. Porque ya llevabas la fusión que él intentaba crear artificialmente. El silencio era absoluto. Dimitri miraba a Keisha con asombro. «Eso explicaría la conexión», murmuró. «¿Por qué puedo sentir tu corazón? Porque tu sangre reconoce la mía. Porque éramos familia, ancestralmente. Hay más», dijo Mira. «El vampiro que fue desterrado, el que se unió a la loba. Su nombre era registrado en los archivos antiguos. Se llamaba Dimitri», completó el príncipe con voz tensa. «Llevó el nombre de mi tatarabuelo, el que desapareció hace 300 años, el que mi familia nunca habló de él porque había traído vergüenza al linaje». Keisha sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. «Entonces nosotros somos descendientes de la misma unión prohibida», dijo Dimitri. «Separados por siglos, pero conectados por sangre». Mira asintió débilmente. La profecía decía que cuando los descendientes se reencontraran, traerían o guerra total o paz eterna. El destino de ambas especies está en sus manos, y entonces Mira cerró los ojos. Su cuerpo se relajó. «Necesita ayuda», dijo Dimitri inmediatamente. «Guardias, llévenla con los sanadores». Los vampiros obedecieron. Cargaron a Mira con cuidado y desaparecieron en el castillo. Keisha y Dimitri se quedaron solos en el patio. Se miraron. Dos seres cuyo destino había sido escrito siglos antes de que nacieran. «¿Sientes diferente ahora?», preguntó Keisha con voz temblorosa. «¿Sabiendo que compartimos sangre?». Dimitri se acercó, levantó su mano y tocó suavemente su mejilla. «Siento que todo tiene sentido ahora. ¿Por qué no pude dejarte morir? ¿Por qué cada segundo contigo se siente como volver a casa? ¿Por qué mi alma te reconoció antes que mi mente? Dimitri, no tengo miedo de esto, Keisha, de lo que significa, de lo que somos. Tengo miedo de perderte. No me vas a perder. Ragnar no se detendrá. Y ahora que Mira escapó, sabrá que ella te encontró. Vendrá con todo. Y esta vez no habrá negociación. Entonces enfrentémoslo. Terminemos esto de una vez». Dimitri la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Los vampiros prisioneros. Necesitamos liberarlos primero. Necesitan estar con nosotros cuando la batalla final llegue. Entonces vamos a rescatarlos. Ahora. Es peligroso. Todo lo que he hecho desde que salté a tu territorio ha sido peligroso. Pero aquí estoy, y no voy a dejar de luchar ahora». Dimitri sonrió, una sonrisa real, hermosa. «Eres extraordinaria». «Deja de decir eso». «Nunca». Sus rostros estaban tan cerca. Keisha podía sentir el frío emanando de él.
Podía ver cada detalle dorado en sus iris, y por un momento el mundo desapareció. Solo existían ellos dos. Pero entonces Dimitri se apartó. «Mañana», dijo con voz ronca, «mañana planeamos el rescate. Esta noche descansa. Vas a necesitar toda tu fuerza». Keisha asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el castillo podía escucharlo. Y sabía que Dimitri definitivamente podía. Los preparativos tomaron 3 días. 3 días de estrategia, de reunir al mejor equipo, de planear cada detalle. Mira se recuperaba lentamente, pero le había dado a Keisha algo antes de caer en sueño profundo. Una pequeña botella con líquido plateado. «Esto», había susurrado, «despertará tu sangre vampírica. Temporalmente. Te dará fuerza, velocidad, pero úsalo solo si no hay otra opción, porque una vez que tu sangre despierte, no habrá vuelta atrás». Keisha guardó la botella, esperando no tener que usarla. La noche del rescate llegó. Luna nueva. Oscuridad perfecta. Dimitri reunió a 20 de sus mejores guerreros. Keisha estaba entre ellos. Víctor también, aunque todavía la miraba con desconfianza. «El plan es simple», dijo Dimitri señalando un mapa del castillo de Ragnar. «Entramos, liberamos a los prisioneros, salimos, rápido y silencioso». «¿Y si nos descubren?», preguntó uno de los guerreros. «Entonces luchamos», respondió Dimitri. «Pero nuestro objetivo es el rescate, no el combate». «No todavía», todos asintieron. Keisha sintió la mano de Dimitri en su hombro. «Quédate cerca de mí», susurró solo para ella. «Siempre». Partieron bajo el manto de la oscuridad, moviéndose como sombras. Keisha los guió nuevamente a través del bosque, por caminos que conocía de memoria. Cuando llegaron al castillo de Ragnar, todo estaba inquietantemente silencioso. «Demasiado silencioso», murmuró Víctor. «Es una trampa», dijo otro vampiro. «No importa», respondió Dimitri. «Vinimos a hacer un trabajo. Lo haremos». Entraron por la misma puerta lateral que antes. Bajaron las escaleras. Llegaron a las mazmorras. Los candados habían sido reemplazados, más fuertes, más numerosos. Dimitri los arrancó todos. El metal gimió y se partió. La puerta se abrió, y esta vez los vampiros prisioneros estaban despiertos, esperando. Adrian, el amigo de Dimitri, estaba en la primera celda. «Sabíamos que volverías», dijo con voz débil pero firme. «Prometí que lo haría». Los guerreros de Dimitri comenzaron a abrir las celdas, a romper las cadenas de plata, a ayudar a los prisioneros a ponerse de pie. Algunos podían caminar, otros no. «Llévenlos afuera», ordenó Dimitri. «Rápido». Pero entonces las antorchas se encendieron y aparecieron lobos, docenas de ellos, rodeando las salidas, y al frente, con una sonrisa cruel en su rostro, estaba Ragnar. «Sabía que volverías», dijo mirando a Dimitri. «Sabía que no podrías resistir jugar al héroe». «Apártate, Ragnar». «¿O qué? ¿Me vas a morder otra vez?» Se tocó el cuello donde Dimitri lo había mordido. «Esa cicatriz aún me arde. Pero valió la pena, porque ahora sé algo sobre ti que no sabías que yo sabía». «¿Y qué es eso?» Ragnar sonrió más ampliamente. «Que estás enamorado de mi prometida». El silencio que siguió fue tenso. «No soy tu prometida», dijo Keisha dando un paso adelante. «Nunca lo fui realmente. Solo era una pieza en tu experimento retorcido». «Oh, eras mucho más que eso», respondió Ragnar mirándola con ojos que brillaban con obsesión. «Eras perfección, la clave para todo, y todavía lo eres. Por eso no puedo dejarte ir. No tengo intención de volver contigo. No te estoy pidiendo permiso». Ragnar se transformó. Sus lobos hicieron lo mismo y atacaron. El caos estalló. Vampiros contra lobos en espacios cerrados, garras contra colmillos, fuerza contra velocidad. Dimitri luchaba como una tormenta. Cada movimiento era mortal, cada golpe preciso. Los vampiros prisioneros, a pesar de su debilidad, también luchaban, con furia nacida del sufrimiento, con venganza en sus corazones. Keisha se transformó. Su loba dorada emergió.
y luchó junto a los vampiros contra su propia especie. Pero Ragnar solo tenía ojos para ella. Se abrió camino a través del caos, directo hacia ella. Chocaron, lobo contra loba, alfa contra omega. Pero Keisha ya no era la misma. Había entrenado con vampiros. Había aprendido nuevas formas de luchar. Esquivaba, atacaba, se movía con gracia que no había tenido antes. Ragnar gruñó frustrado. «¿Qué te hicieron? ¿Qué eres ahora?» «Soy libre», respondió Keisha en su mente, sabiendo que él la entendería. La batalla rugía alrededor de ellos, pero en ese momento solo existían ellos dos, y entonces Ragnar hizo algo desesperado. Agarró a uno de los vampiros prisioneros, el más débil, y cerró sus mandíbulas alrededor de su garganta. «¡Alto!», gritó. «¡Todos alto o lo mato!». La lucha se detuvo. Dimitri se congeló. Sus ojos ardían con furia. «Suéltalo, Ragnar. No, no hasta que ella venga conmigo. Keisha, ahora, o este vampiro muere, y luego el siguiente, y el siguiente, hasta que todos los que viniste a salvar estén muertos». Keisha sintió el horror presionando su pecho. «No lo hagas», dijo Dimitri mirándola. «No cedas ante él. Pero moriremos de todas formas si te entregas. Al menos aquí morimos luchando». Ragnar apretó más. El vampiro gimió de dolor. Keisha miró a Dimitri, a los vampiros prisioneros, a sus nuevos aliados, su nueva familia, y tomó una decisión. Alcanzó la pequeña botella que Mira le había dado, la que había escondido en su ropa, la destapó y bebió. El efecto fue instantáneo. Fuego líquido corrió por sus venas. Su visión se agudizó. Su fuerza se multiplicó. Sintió algo despertar dentro de ella, algo antiguo, algo poderoso. Su sangre vampírica se transformó de vuelta a humana, pero no era la misma humana de antes. Sus ojos brillaban, no con el dorado de los lobos, sino con un color plateado, mercurio vivo. «Suéltalo, Ragnar», dijo con voz que resonó con poder. «Última advertencia». Ragnar la miró. Por primera vez vio miedo en sus ojos. «¿Qué eres?» «Soy lo que intentaste crear artificialmente. Soy la fusión. Soy el equilibrio entre dos mundos». Y se movió, con velocidad vampírica, con fuerza de loba, con algo más, algo único. Arrancó al vampiro prisionero de las mandíbulas de Ragnar. Lo puso a salvo. Y luego golpeó a Ragnar con fuerza que lo envió volando contra la pared. El impacto hizo temblar la mazmorra. Ragnar cayó al suelo, aturdido. Sus lobos retrocedieron, aterrorizados de lo que acababan de presenciar. Keisha se paró sobre Ragnar. Sus ojos plateados brillaban. «Se acabó», dijo. «Tu reino de terror termina ahora». Ragnar la miró desde el suelo, derrotado, humillado. «Mátenlos a todos», ordenó débilmente a sus lobos, pero ninguno se movió, porque en ese momento algo más sucedió. Otros lobos entraron a la mazmorra, pero no eran de la manada de Ragnar. Eran lobos que Keisha reconoció, lobos de otras manadas, lobos que habían escuchado rumores, que habían investigado, que habían descubierto la verdad. Y al frente estaba su madre, viva, herida pero viva. «Madre», susurró Keisha. Su madre se transformó a humana, corrió hacia ella, la abrazó. «Mi niña, mi valiente niña». Lágrimas corrían por ambos rostros. «Pensé que habías muerto. Casi, pero escapé y reuní aliados». Manadas que se oponían a Ragnar, que querían justicia. Miró a Ragnar con desprecio. «Tu reinado terminó, Ragnar. El Consejo de Alfas te ha destituido. Eres exiliado, desterrado de todos los territorios. Si alguna vez regresas, serás ejecutado». Ragnar no dijo nada. Su orgullo estaba roto, su poder destruido. Los lobos leales a las otras manadas lo arrastraron fuera de la mazmorra, fuera del castillo, fuera de todo lo que alguna vez fue suyo. Y así, sin una batalla final épica, sin muerte dramática, Ragnar fue derrotado por algo mucho más poderoso que cualquier fuerza física, por la verdad,
por la justicia, por la unión de aquellos que él había intentado destruir. Los vampiros prisioneros fueron liberados, cargados con cuidado por los guerreros de Dimitri. La madre de Keisha abrazó a su hija nuevamente. Lo que hiciste fue increíblemente valiente e increíblemente peligroso. Lo sé. ¿Qué vas a hacer ahora? Keisha miró a Dimitri. Él la observaba desde el otro lado de la mazmorra. Sus ojos dorados encontraron los plateados de ella, y supo la respuesta. Voy a donde pertenezco. Su madre siguió su mirada. Comprendió. ¿El castillo vampírico? Sí. ¿Y la manada? Ya no tengo manada, madre. La perdí cuando decidí hacer lo correcto. No, dijo su madre con firmeza. Tienes manada. Siempre la tendrás. Pero también tienes otra familia ahora. Y tal vez eso sea exactamente lo que el mundo necesita. Un puente entre dos especies. Keisha abrazó a su madre una última vez. Te amo. Y yo a ti. Siempre. Regresaron al castillo de Dimitri cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo. Los vampiros prisioneros fueron llevados a las salas de curación, alimentados, cuidados. Algunos llorarían, algunos sonreirían, todos sobrevivirían. Adrian, el amigo de Dimitri, lo detuvo antes de que entrara al castillo. Gracias, dijo simplemente, por no olvidarnos. Nunca olvidaría, respondió Dimitri. Son mi pueblo, mi familia. Adrian miró a Keisha. Ella es especial. No la dejes ir. No tengo intención de hacerlo. Esa noche el castillo celebró. Por primera vez en semanas había alegría. Los vampiros rescatados estaban en casa. La amenaza de Ragnar había terminado, y algo nuevo había comenzado. Dimitri encontró a Keisha en el jardín nocturno, sentada bajo un árbol ancestral, mirando las estrellas. Tus ojos, dijo sentándose junto a ella, todavía son plateados, lo sé. Mira dijo que sería temporal, pero no sé cuándo volverán a la normalidad. Me gustan así. Keisha sonrió. ¿En serio? En serio, es como si pudiera ver ambas partes de ti, la loba y el vampiro, el pasado y el futuro, todo lo que eres. Se miraron en silencio. Keisha, dijo Dimitri finalmente, hay algo que quiero pedirte, algo que he estado queriendo preguntar desde hace días. ¿Qué es? Quédate, no solo por ahora, no solo hasta que las cosas se calmen. Quédate para siempre. Sé parte de mi vida, de mi familia, de mi mundo. El corazón de Keisha latía tan fuerte. Dimitri, sé que es mucho pedir, sé que estás dejando atrás tu antigua vida, pero aquí tienes un lugar, tienes propósito, me tienes a mí. ¿Y qué significaría eso exactamente? ¡Quedarme! Dimitri tomó su mano, sus dedos fríos entrelazados con los cálidos de ella. Significaría que serías mía, y yo sería tuyo, en todos los sentidos que importan. Significaría que enfrentaríamos el futuro juntos, que construiríamos algo nuevo, algo que nadie ha visto en siglos, una unión verdadera entre vampiro y lobo. Keisha sintió lágrimas en sus ojos. ¿Estás seguro? Soy perfecta, interrumpió Dimitri. Eres perfecta, y te quiero aquí, conmigo, siempre. Sí, susurró Keisha. Sí, me quedo, para siempre. Dimitri sonrió. Y por primera vez desde que se conocieron se inclinó y la besó. Fue suave, gentil, pero lleno de promesa. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Hay una ceremonia, dijo Dimitri, una ceremonia antigua que une a dos seres, que los marca como compañeros eternos. Si estás dispuesta, lo estoy. Entonces mañana, bajo la luna llena, te haré mía ante todos, y tú me harás tuyo. Keisha asintió. Su corazón rebosaba de felicidad. Había perdido una familia, pero había encontrado otra. Había perdido una manada, pero había ganado un hogar. Y más importante que todo, había encontrado amor, en el último lugar que esperaba, con la última persona que debería. Y era perfecto. La noche de la ceremonia llegó con una luna llena que brillaba como plata líquida sobre el castillo. Keisha se preparaba en sus aposentos. Ya no eran solo una habitación de invitada, eran su hogar, verdadero y permanente. Mira estaba con ella, recuperada, sonriente. Nunca imaginé que terminarías aquí,
dijo mientras trenzaba el cabello de Keisha con hilos de plata. Cuando te vi por primera vez en mi cabaña, asustada y desesperada, pensé que no sobrevivirías una semana. Yo también lo pensé, admitió Keisha mirando su reflejo en el espejo. Llevaba un vestido que los vampiros habían creado especialmente para ella, negro como la noche con detalles plateados que brillaban como estrellas, elegante pero no ostentoso, poderoso pero femenino. Pero sobreviviste, continuó Mira. Más que eso, cambiaste todo. ¿Te das cuenta de eso? Keisha se volvió para mirar a su amiga. ¿A qué te refieres? Si no hubieras tenido el valor de escapar aquella noche, si hubieras obedecido a tu madre y huido al norte, si no hubieras saltado al territorio vampírico cuando todos te decían que era suicidio, si no hubieras confiado en Dimitri cuando debías temerle, nada de esto habría pasado. Mira, tomó las manos de Keisha entre las suyas. Los vampiros prisioneros estarían muertos o peor. Ragnar seguiría torturándolos. Tu madre seguiría viviendo con miedo. Y tú estarías casada con un monstruo, siendo usada para experimentos horribles. Pero no hiciste lo fácil, hiciste lo correcto, y salvaste a todos. Lágrimas brillaban en los ojos de Keisha. Solo hice lo que tenía que hacer. No. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. Cruzaste líneas prohibidas, desafiaste tradiciones milenarias, y al hacerlo le diste al mundo algo que no había tenido en siglos: esperanza. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. La madre de Keisha entró. Llevaba un vestido simple pero elegante. Sus ojos brillaban con orgullo. «Mi niña», susurró, «estás radiante». Keisha corrió a sus brazos. «Gracias por venir. ¿Crees que me perdería esto? Ver a mi hija unirse a quien ama, ver cómo construye un futuro que nunca imaginamos posible». Se apartaron. La madre de Keisha le tocó suavemente la mejilla. «Tu padre habría estado orgulloso. Donde sea que esté ahora, sé que te está observando con alegría. ¿De verdad crees eso? Incluso sabiendo que me uno a un vampiro. Creo que tu padre habría amado a quien sea que te hiciera feliz. Y Dimitri, él te hace brillar, hija. Lo veo en tus ojos cada vez que lo miras». Otra figura apareció en la puerta. Adrian, el amigo de Dimitri, recuperado, fuerte nuevamente. «Es hora», dijo con una sonrisa gentil. «Todos están esperando». Keisha respiró profundo. «Estoy lista para esto». «Más que lista», respondió Mira. «Naciste para esto». Salieron de la habitación. Caminaron por pasillos iluminados con velas. El castillo nunca había lucido tan hermoso. Flores blancas y rojas decoraban cada superficie. El aroma de incienso antiguo flotaba en el aire. Llegaron al gran salón. Las puertas se abrieron, y Keisha vio lo que la esperaba. El salón estaba lleno. Vampiros de todas las casas, lobos de las manadas aliadas, brujos y otros seres sobrenaturales que habían venido a presenciar este momento histórico, y al frente, bajo un arco de rosas plateadas, estaba Dimitri, vestido completamente de negro, su cabello oscuro peinado hacia atrás, sus ojos dorados fijos en ella con una intensidad que le quitó el aliento. Keisha caminó hacia él. Cada paso era una decisión, cada paso era una promesa. Cuando llegó a su lado, Dimitri tomó su mano, sus dedos fríos entrelazados con los cálidos de ella. «Estás perfecta», susurró solo para ella. «Tú también». El anciano del consejo vampírico se adelantó. Víctor estaba a su lado, ya no con hostilidad, sino con respeto genuino. «Estamos aquí», comenzó el anciano con voz que resonó en todo el salón, «para presenciar algo que no se ha visto en 300 años, la unión de dos mundos, vampiro y lobo, oscuridad y luz, muerte y vida». Miró a Keisha. «Keisha, descendiente del linaje antiguo, has demostrado valor extraordinario. Has arriesgado todo por hacer lo correcto. Has traído paz donde había guerra, esperanza donde había desesperación. La casa nocturna te acoge como una de los nuestros, como familia, como hermana». Luego miró a Dimitri. «Dimitri, príncipe de nuestra casa, has encontrado en esta mujer algo que creíamos perdido para nuestra especie. Propósito, conexión,
amor, y al elegirla, nos has mostrado que el cambio no es algo a temer, sino algo a abrazar. El anciano levantó las manos. Que comience la ceremonia de unión eterna. Lo que siguió fue hermoso y sobrenatural. Dimitri y Keisha se cortaron las palmas. Su sangre fluyó, roja de ella, oscura de él. Entrelazaron sus manos, las sangres se mezclaron, y algo mágico sucedió. Una luz plateada emergió de donde sus sangres se tocaban, creció, se expandió, envolvió a ambos en un resplandor que hizo que todos en el salón contuvieran la respiración. Keisha sintió el poder fluyendo entre ellos, sintió la conexión haciéndose más profunda, más permanente, sintió el corazón de Dimitri latiendo en sincronía con el suyo, como siempre había sido, pero ahora más fuerte, más claro. Cuando la luz se desvaneció, algo había cambiado. Los ojos de Keisha ya no eran completamente dorados de loba ni plateados de híbrido. Ahora eran una mezcla, dorado con vetas plateadas, únicos, hermosos. «Están unidos», declaró el anciano, «en esta vida y en todas las que vengan. Lo que la sangre ha sellado, nadie puede romper». El salón estalló en celebración. Vampiros y lobos juntos, por primera vez en siglos, sin hostilidad, sin miedo, solo alegría. La fiesta duró toda la noche. Hubo música, danza, risas que resonaban por las paredes ancestrales del castillo. Keisha bailó con Dimitri. Sus movimientos eran fluidos, perfectamente sincronizados, como si siempre hubieran sido dos mitades de un todo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Dimitri mientras giraban bajo la luz de las velas. «Completa», respondió Keisha. «Por primera vez en mi vida siento que estoy exactamente donde debo estar. ¿No extrañas tu antigua vida?» «No era mi vida. Era una prisión disfrazada de destino. Esto es vivir de verdad». Dimitri la acercó más. «Hay algo más que quiero preguntarte. Algo que hemos estado evitando discutir. ¿Qué es? Tu mortalidad. Eres loba, vivirás mucho más que los humanos, pero eventualmente envejeceré, moriré, y tú seguirás aquí, solo. No quiero eso», dijo Dimitri con voz que temblaba ligeramente. «No quiero una vida sin ti, pero tampoco quiero obligarte a convertirme», terminó Keisha. Dimitri asintió. Keisha se detuvo, lo miró directamente a los ojos. ¿Qué implicaría? La transformación, dolor, al principio, luego inmortalidad, fuerza, velocidad, pero también cambios. Necesitarías sangre. El sol te debilitaría. Dejarías de ser completamente loba. Pero seguirías siendo yo. En esencia, sí, tu alma, tu personalidad, tu corazón, todo eso permanecería. Keisha no dudó. «Entonces hazlo. Conviérteme. Quiero la eternidad contigo. Quiero estar a tu lado no solo por décadas, sino por siglos. Quiero ver el mundo cambiar, quiero construir este nuevo futuro que empezamos, y quiero hacerlo contigo, siempre. ¿Estás segura? Una vez hecho, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Dimitri la miró con amor tan profundo que Keisha sintió que podía ahogarse en él. «Entonces lo haremos, pero no esta noche. Esta noche celebramos, disfrutamos, y mañana comenzamos nuestra eternidad juntos». La fiesta continuó hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, los invitados comenzaron a retirarse. La madre de Keisha la abrazó antes de irse. «Eres la criatura más valiente que conozco», le susurró al oído. «Y aunque te echaré de menos cuando los años pasen y yo envejezca y tú no, estaré feliz sabiendo que encontraste tu lugar en el mundo. Siempre serás mi madre, siempre te amaré, y yo a ti, por siempre». Se separaron. Algunas lágrimas, muchas sonrisas. Mira fue la siguiente en despedirse. «Volveré a visitarte», prometió. «Cuando necesites hierbas o pociones, o solo una amiga que entienda de magia. Por favor, hazlo. Este castillo necesita más risas». «Oh, creo que tendrás suficientes risas con tu vampiro». Se abrazaron, dos amigas que habían pasado por el fuego juntas y salido más fuertes. Cuando todos se fueron, Keisha y Dimitri se quedaron solos en el gran salón.
La luz del amanecer entraba por las ventanas altas. Dimitri se mantuvo en las sombras, pero Keisha caminó hacia la luz. «La última vez que veré el sol sin dolor», dijo con voz suave. Dimitri se acercó tanto como pudo sin tocar la luz directa. «¿Tienes miedo?» «No, estoy emocionada, ansiosa, pero no tengo miedo. ¿Cuándo quieres hacerlo?» «Hoy, al anochecer, no quiero esperar más». Dimitri asintió. «Entonces así será. Al anochecer te daré mi sangre, y nacerás de nuevo, como inmortal, como mi compañera eterna, como la mujer que cambió el mundo». Keisha se volvió para mirarlo. «No cambié el mundo sola, lo hicimos juntos. No, tú fuiste la que tuvo el valor de dar el primer paso, de saltar cuando todos te decían que era imposible, de confiar cuando debías temer. Todo lo demás fue consecuencia de tu valentía». Pasaron el día juntos, caminando por el castillo, hablando sobre el futuro, sobre los planes, sobre cómo unirían aún más a vampiros y lobos. Cuando el sol comenzó a descender, se dirigieron a los aposentos privados de Dimitri. La habitación estaba preparada: velas, incienso, una cama cubierta de seda negra. «Una vez que comience», explicó Dimitri, «el proceso tomará 3 días, 3 días de transformación. Será doloroso. Tu cuerpo morirá y renacerá, pero estaré contigo cada segundo. No te dejaré sola». «Lo sé». Keisha se sentó en la cama. Dimitri se arrodilló frente a ella. «Última oportunidad para cambiar de opinión». «No voy a cambiarla». Dimitri sonrió. Luego se cortó la muñeca con sus propios colmillos. Su sangre brotó, oscura, antigua. «Bebe», dijo ofreciéndole su muñeca. Keisha no dudó. Llevó la muñeca a sus labios y bebió. La sangre era fría, espesa. Sabía a siglos y poder y muerte y eternidad. Bebió hasta que Dimitri le dijo que era suficiente. Y entonces el dolor comenzó. Fue como fuego recorriendo cada vena, como si su cuerpo se estuviera desarmando y reconstruyendo célula por célula. Gritó. No pudo evitarlo, pero Dimitri estaba ahí, sosteniendo su mano, susurrando palabras de consuelo. Estoy aquí, no estás sola». Las horas pasaron. El dolor aumentaba y disminuía en oleadas. Keisha sintió su corazón volverse más lento. Sintió su respiración cambiar. Sintió algo dentro de ella muriendo y algo nuevo naciendo. Al tercer día, cuando el sol se ocultaba nuevamente, Keisha abrió los ojos, y todo era diferente. Podía ver cada partícula de polvo flotando en el aire. Podía escuchar el latido del corazón de Dimitri desde el otro lado de la habitación. Podía oler cada aroma con una claridad que nunca había experimentado. Se levantó de la cama, se miró en el espejo. Sus ojos eran ahora completamente diferentes. Ya no dorados con vetas plateadas. Ahora eran de un color que no tenía nombre, como el mercurio vivo, como la luna reflejada en agua, únicos en toda la creación. Su piel era más pálida pero no sin vida. Seguía teniendo un toque de calidez, un recordatorio de lo que había sido. Sus colmillos eran visibles cuando sonreía, perfectos, afilados. Era hermosa, letal, poderosa, era nueva. Dimitri entró a la habitación, se detuvo cuando la vio. Eres impresionante». Keisha se volvió hacia él, se movió y fue como volar. Velocidad que antes no podía imaginar. En un segundo estaba frente a él. «¿Cómo te sientes?», preguntó Dimitri. «Como si hubiera estado dormida toda mi vida y finalmente despertara». «¿Tu loba? ¿Todavía puedes sentirla?». Keisha cerró los ojos, buscó dentro de sí, y ahí estaba, su loba, diferente pero presente, más fuerte, fusionada con su nueva naturaleza vampírica. «Está aquí, somos una, vampiro y lobo, oscuridad y luz, las dos cosas a la vez. Entonces lo lograste, eres verdaderamente única, la primera de tu especie en siglos». Keisha miró sus manos, sintió el poder corriendo por ellas. «¿Y ahora qué?». «Ahora», dijo Dimitri tomándola en sus brazos, «vivimos, por siglos, por milenios, juntos», repitió Keisha. Se besaron.
Y fue diferente, más intenso, más profundo. Dos inmortales unidos por sangre y amor y destino. Los meses que siguieron trajeron cambios extraordinarios. Keisha se adaptó a su nueva naturaleza. Aprendió a controlar su sed de sangre, a moverse con su nueva velocidad, a usar sus poderes, pero más importante, se convirtió en un símbolo. Vampiros y lobos que antes se habrían matado entre sí, ahora se reunían en el castillo. Hablaban, negociaban, construían alianzas, todo porque una loba había tenido el valor de hacer lo imposible. El Consejo de la Casa Nocturna oficialmente reconoció a Keisha como princesa, con voz y voto en todas las decisiones. Las manadas de lobos comenzaron a enviar emisarios, a buscar paz, a construir puentes, y Keisha estaba en el centro de todo, no porque lo buscara, sino porque su propia existencia era prueba de que lo imposible era posible. Una noche, meses después de su transformación, Keisha estaba en el balcón, el lugar donde tantas veces había estado antes, pero ahora era diferente. Ahora el frío no la molestaba. Ahora podía ver cada estrella con claridad perfecta. Ahora podía escuchar el bosque entero respirando. Dimitri se acercó por detrás, la envolvió en sus brazos. ¿En qué piensas? ¿En cuánto ha cambiado? En cómo una decisión, un momento de valentía, cambió todo. Tu valentía, nuestra valentía, corrigió Keisha. Tú también arriesgaste todo, tu posición, tu reputación, tu vida, al salvarme, al creerme, al amarme. Fue la mejor decisión que tomé en todos mis siglos de existencia. Se quedaron en silencio, disfrutando de la presencia del otro, de la eternidad que tenían por delante. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, dijo Keisha finalmente. ¿Qué? Que si me hubieran dicho hace un año que terminaría aquí, transformada en vampiro, casada con un príncipe inmortal, siendo un puente entre dos especies, no lo habría creído, habría dicho que era imposible. Y ahora sé que nada es imposible. Si tienes el valor de dar el primer paso, si confías en tu corazón incluso cuando tu mente te dice que huyas, si estás dispuesta a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Dimitri la besó suavemente en la frente. Eres sabia más allá de tus años. Tengo un buen maestro. No, siempre fuiste así. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. Miraron las estrellas juntos, dos inmortales unidos por algo más fuerte que el tiempo. En el castillo detrás de ellos, vampiros y lobos convivían en paz. Algo que no había sucedido en siglos. En los territorios más allá, manadas hablaban de la loba que se convirtió en vampiro, de la heroína que lo arriesgó todo. Y en el futuro que se extendía infinito frente a ellos, había esperanza, cambio, posibilidades sin límite. Todo porque una joven loba, en una noche de desesperación, decidió saltar, decidió confiar, decidió creer en lo imposible, y al hacerlo, cambió el mundo. Los años pasaron, décadas, y Keisha y Dimitri permanecieron. Construyeron un consejo donde vampiros y lobos tenían igual voz. Establecieron leyes que protegían a ambas especies. Crearon refugios para aquellos que, como ella, no encajaban en ningún mundo, pero merecían un lugar en ambos. La madre de Keisha vivió muchos años más, y cuando finalmente llegó su momento, murió en paz, sabiendo que su hija estaba feliz, segura, amada. Mira se convirtió en la sanadora oficial del castillo. Su magia combinada con el conocimiento vampírico creó curas para enfermedades que antes eran mortales. Los vampiros que Keisha había ayudado a rescatar se convirtieron en sus hermanos, su familia elegida, leales hasta el final. Y Víctor, quien al principio la había rechazado, se convirtió en uno de sus mayores defensores, porque vio en ella lo que todos eventualmente vieron: valentía, integridad, un corazón que se negaba a rendirse. Siglos después, cuando nuevas generaciones de vampiros y lobos nacieron, ya no conocían el odio antiguo, ya no entendían por qué sus ancestros habían sido enemigos, porque habían crecido en un mundo que Keisha había ayudado a crear, un mundo donde la cooperación era natural, donde el amor entre especies no era prohibido sino celebrado.
Y cuando preguntaban cómo comenzó todo, los ancianos les contaban la historia de una loba que saltó al territorio prohibido, la historia de un vampiro que sintió un corazón que no era suyo, la historia de una valentía que cambió el destino de dos especies, la historia de Keisha y Dimitri, una historia que nunca sería olvidada, porque algunas historias no son solo cuentos, son leyendas, son esperanza, son prueba de que el amor puede conquistar cualquier oscuridad y que a veces todo lo que se necesita para cambiar el mundo es una persona dispuesta a dar el primer paso hacia lo imposible. Si te gustó esta historia de valentía, amor imposible y segundas oportunidades, suscríbete para que historias como esta lleguen a ti cada día. ¿De qué rincón del mundo me escuchas? Cuéntame tu país y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no conoce límites. Nos vemos mañana con una nueva historia que hará latir tu corazón. Hasta pronto.